en Jeremías 17:9, por favor. Y bueno, yo la voy a leer en la traducción de Nueva Versión Internacional, que dice: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la cultura de la sinceridad. ¿Pueden ocupar su lugar? Y bueno, ¿qué es sinceridad? En el diccionario yo buscaba y decía que es la cualidad de obrar y de expresarse con verdad, sencillez y honestidad, sin fingimientos o segundas intenciones. ¿Dónde se encuentra y de dónde proviene la sinceridad? Del corazón, y eso lo podemos ver, como ya lo leíamos, en Jeremías 17:9. Dios dice que hay corazón engañoso, pero ¿cuándo es engañoso? Es engañoso cuando dejamos que entre a nuestra vida lo que no debe de entrar y eso ofrecemos. En Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces vemos que lo que entra al corazón, nosotros lo trabajamos, lo desarrollamos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, y pues como resultado, pues da a luz todo lo que traemos en nuestros corazones. Dios se fija en nuestro corazón. Nosotros debemos también pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos redarguye para ver el corazón de las personas. Lo comentábamos en esta semana de que no sé si supieron que ¿cómo se dice? El voluntario del mes, de este mes, que fue el que nos ayudó, el que más se desarrolló, el que más trabajó, pues fue nuestro hermano Adriel, y le dimos un pequeño obsequio. Pero me comentaba Samuel que cómo le vamos a hacer con los demás voluntarios que se acerquen a nosotros y saber qué es lo que les gusta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que nos redarguye, y obviamente pues ser intencionales y acercarnos a ellos, preguntarles pues desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Poco a poco vamos a ir conociendo el corazón de las personas. Y es muy importante porque dice que Dios se fija en el corazón. Y en 1 Samuel 16:7 nos dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces vemos que Dios ya nos está advirtiendo en su palabra que no nos fijemos en las apariencias de las personas, porque podemos, pues hay muchos tipos de personas, y en esta hora vamos a ver dos tipos de personas que son, una de sus cualidades es que son sinceros, son compartidos, son espontáneos y no esperan nada a cambio. El otro tipo de persona es que no son sinceros, no son compartidos, todo lo miden cuando lo dan y siempre buscan algo a cambio o llevarse la mejor parte. Y un claro ejemplo son Ananías y Zafira, que son un tipo de personas que ya veíamos en alguna de las cualidades. Muchos de nosotros ya conocemos la historia de Ananías y Zafira, pero en un momento lo vamos a ver. Y uno de otro ejemplo en esa misma historia es Bernabé. Vamos a Hechos 4 y voy a leer del 32 al 37. Y la palabra de Dios dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor,
del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y aquí vemos que menciona también a Bernabé. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos a Bernabé que sin ningún interés, sin esperar nada a cambio, siendo sincero, siendo compartido, siendo espontáneo, vendió y trajo todo lo que le habían dado por su propiedad, se lo trajo a los pies de los apóstoles. Y ahora vemos en Hechos 5, del 1 al 11, vemos la historia de Ananías y de Zafira. Y dice que vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer. O sea que los dos se pusieron de acuerdo en que no iban a dar toda la cantidad de dinero. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajases el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y yo quiero hacerles aquí una pregunta. ¿Qué hay en nuestro corazón en estos momentos? ¿Hay sinceridad? ¿Hay ese sentir de querer compartir? Creo que ahorita ninguno de nosotros hemos sido tan afectados ahorita de lo que está pasando en la pandemia, pero ¿está en nosotros el querer compartir de lo que tenemos? Y sigue en la lectura: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo devolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Podemos ver en estos ejemplos las cualidades antes mencionadas, pero aprendemos una muy importante: es que Dios no puede ser burlado. En segundo lugar, no podemos escondernos de Dios. Y un claro ejemplo también es Adán. ¿Lo recuerdan? Que al inicio, cuando él había pecado y Dios lo llamó, ¿qué fue lo primero que hizo? Se escondió, porque ya había vergüenza en él. En tercer lugar, aprendemos que Dios conoce nuestro corazón y que no podemos engañarlos. La cuarta, y creo que es muy grave, que Ananías y Zafira conocían al Espíritu Santo y esto aumentó la gravedad de su pecado. Nosotros como hijos de Dios conocemos y hemos experimentado la gracia, el amor de Dios. Y cuando dejamos que Satanás entre a nuestro corazón, pues agrava más nuestro pecado. Y la quinta, aprendemos que rechazaron la gloria de Dios por la de los hombres. ¿Nosotros qué preferimos? ¿La gloria de Dios o la de los hombres? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para agradar a un hombre o para agradar a Dios? Al finalizar el versículo 11 de Hechos 5, vemos que decía que vino un gran temor sobre la iglesia
Y vemos en Proverbios 1:7 que nos muestra la escritura: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios no espera de nosotros que tengamos miedo. Él no quiere que tengamos temor hacia Él. Él espera que solamente le demos esa honra y respeto que Él se merece. Dios es un Dios temible con sus enemigos, pero a sus hijos los ama. Dios es un Dios justo. Y John Newton, un hombre que se dedicaba a la venta de esclavos, y luego conoció a Dios y su gracia salvadora, y él escribió el canto Sublime Gracia, en el cual se encuentra esta frase: tu gracia me enseñó a temer. Y en esta frase podemos ver cómo él pudo experimentar el temer a Dios a través de su amor y la libertad que encontró en Jesús. Y muchas veces, o la mayoría, pensamos o nos olvidamos de que la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos al arrepentimiento. Pero, ¿cómo escaparemos de nosotros si descuidamos nuestra salvación tan grande? Nuestra salvación es lo máximo que tenemos aquí en esta tierra. Y esa es, yo creo que es cada una de nuestra meta de cada uno de nosotros, llegar a alcanzar esa salvación. ¿Y cómo escaparemos si mi vida diaria falla a Dios de muchas maneras? Veíamos en Ananías y en Zafira que el enemigo entró a su corazón. Y podemos preguntarnos una vez más, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿El Espíritu Santo está en nuestros corazones? ¿O Satanás es el que está gobernando nuestro corazón y por eso está dando a luz tantas cosas que no agradan a Dios? ¿O al contrario, estamos llenos del Espíritu Santo y estamos dando ese fruto que Dios espera de cada uno de nosotros? Veíamos que sus motivos de Ananías y Zafira no son puros. En sus corazones había egoísmo y por lo tanto hubo consecuencias de sus actos. Lo vimos en Hechos 4, que en este tiempo la unidad de la iglesia era tan fuerte que se describía como un corazón y alma. Era generosa y eran cariñosos. Daban un gran ejemplo de desinterés. Y bueno, creo que muchos nos hemos hecho esa pregunta de ¿por qué murieron? ¿O no nos hemos hecho esa pregunta? ¿O por qué tan rápido Dios actuó? La iglesia es el lugar donde el Espíritu Santo habita. Un pecado contra la iglesia es un pecado contra Dios. Si este pecado no hubiese sido castigado, la iglesia sobre la cual el Espíritu Santo habitaba se hubiera debilitado. Y de ahí en adelante habría aún menos sinceridad. Y lo hemos visto en muchos ejemplos, que cuando no se da a conocer el pecado, cuando ya todo el mundo lo sabe, vemos que hay grandes consecuencias en la iglesia, porque se permite un pecado y se vuelve a permitir otro, y así nos vamos pasando. Entonces es muy importante que nosotros, antes de que llegue a la iglesia, nosotros como hijos de Dios, que ya conocemos al Espíritu Santo, Él sea el que nos redarguye todo lo que está mal, y que así podamos crecer nosotros mismos, igual compartir a los demás, y que la iglesia crezca. Y vemos algo muy importante, que Ananías y Zafira, ni Bernabé, ni todos los que vendían las posesiones, sus propiedades, estaban obligados a hacerlo. Ninguno estaba obligado a hacerlo. Los apóstoles no les decían, tienen que vender sus propiedades y traer todo el dinero. Eso no era una regla. Leíamos que la iglesia era generosa, que la iglesia era espontánea y que nadie tenía necesidad porque entre todos se ayudaban. Ahorita es muy importante pues que la iglesia se dé a conocer, ayudando, dando esas despensas, dando una economía, dando alimento. Hay muchas maneras para compartir la palabra de Dios. Sin embargo, Ananías y Zafira, ellos fingieron. Y nosotros como
iglesia, como humanidad, no podemos fingir más. Y como hijos de Dios, menos. Las generaciones venideras nos necesitan. Yo comentaba días anteriores que siempre pensemos en hacer iglesia, pero no solamente para este tiempo, sino para que mis hijas tengan esa iglesia donde ellas desean estar y que sus hijos, que espero que sea muy lejano, también deseen estar en esa iglesia y que más inviten y que, en fin de cuentas, lo único que quiere Dios es que más gente sea salva. Ese simplemente es el objetivo de Dios para con cada uno de nosotros y para con la humanidad. Y nos hacemos otra pregunta: ¿cómo podemos llegar a ser sinceros? Seguramente me dirás que eso suena muy difícil de lograrlo. Y pues sí, a mí también se me hace muy difícil a veces ser sincera en todos los aspectos. Pero número uno, que es lo más importante, es buscar la ayuda de Dios. Siempre eso va a ser lo primordial, buscar la ayuda de Dios. Dios sabe y conoce perfectamente nuestros corazones, pero Él desea que nosotros le busquemos, que nosotros le pidamos, que necesitamos de Él para hacer como Él quiere. En segundo lugar, pues necesitamos ser espontáneos. En tercer lugar, debemos actuar junto con Dios y la iglesia. La iglesia en general no solamente somos Dios y árbol de vida. No, con cada una de las demás iglesias, así como lo mencionaba en Hechos, que era esa iglesia, no especificaba un nombre, sino que eran todos, que se reunían, que había unidad. En cuarto lugar, ser intencionales. Y en quinto lugar, pagar el precio sin ser reconocidos. Veíamos en Ananías y Zafiras que ellos querían ser reconocidos porque habían vendido su propiedad y aparentemente habían dado todo lo que les habían dado por esa propiedad. Pero no era así. ¿Y por qué Dios actuó inmediatamente? Como ya lo mencionábamos anteriormente, veíamos que la iglesia estaba creciendo y había milagros y la gente venía a los pies de nuestro Señor Jesucristo sin recibir nada a cambio. Ya estaba un cimiento en ese tiempo, en la iglesia, ya estaba un cimiento que era nuestro Señor Jesucristo. Al entrar un pecado, como ya lo decíamos, la iglesia se debilitaría. En pocas palabras, habría una infección del pecado y el pecado crecería en otros aspectos, y por eso es que Dios actuó de esa manera. Pero recordemos en Juan 3:16, que dice que Él nos amó y que Él ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de servir por amor a Jesús y no tener por temor, y ese amor no cambia, y eso nos lo dice en Malaquías 3:6. Dios no cambia, y Dios nos sigue llamando para servirle y amarle y glorificar su nombre. Para eso fuimos llamados, para amarle y para glorificar su nombre. Y ahora, ¿tú qué crees que en este tiempo atraiga a las personas para ir a la iglesia o para seguir a Jesús? ¿Tú qué crees que es lo que atrae a las personas? ¿Crees que son los buenos programas? ¿Tú crees que sean buenos predicadores? ¿Crees que porque hay muchos miembros eso llama la atención para que la gente se congregue? ¿O porque hay instalaciones cómodas? ¿O simplemente porque algunas de sus amistades o familiares asisten en ese lugar? Lo que atraía a la iglesia primitiva eran las manifestaciones del poder de Dios, los milagros, la generosidad, la sinceridad, la honestidad, la unidad de los creyentes, el carácter de Dios en los líderes. Creo que eso es muy importante, que no olvidemos nosotros que ya conocemos de Jesús y podamos transmitir
que ellos vean a Jesús en nosotros y la comunión que tenían con el Espíritu Santo. ¿Crees que en este tiempo la iglesia sigue asistiendo por estos motivos? ¿Tú crees que han cambiado los valores de la iglesia en este tiempo? El único propósito, ya se los comentaba hace un momento, que Dios tiene es añadir a más creyentes para que tengan una vida eterna y no nos perdamos. Y todo esto Dios lo hace por amor, simplemente por amor, y lo podemos volver a ver en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las personas sobre quien pasaba la sombra de Pedro eran sanadas. Yo siempre me he sorprendido de eso porque creo que se ha hecho mal uso de, bueno, algunas iglesias o tantas cosas cuando oran por un enfermo o por un endemoniado. Creo que hemos pasado muchas veces los límites y aquí vemos este gran ejemplo de Pedro, que simplemente a veces tocaban su manto o a veces solamente era la sombra de su manto y eran sanadas. Y Pedro no era un ser superpoderoso, sino que más bien era que el poder de Dios obraba a través de él. Dios mismo obrando en todos. Y yo quisiera que Dios me usara de esa manera. No sé si tú quieras que Dios también te use de esa manera. Lo vemos tan lejano, tan sobrenatural, pero pues Dios es Dios. Y a Él no lo podemos limitar. Simplemente nosotros tenemos que dejarnos usar por Él. La fe en Dios no elimina los problemas, pero los hace menos inquietantes, porque sabemos quién está con nosotros y porque son vistos desde la perspectiva correcta. Una perspectiva y óptica divina. Por eso es importante volvernos a nuestro corazón y examinar a través del Espíritu Santo si tenemos motivos puros. Y otra vez nos volvemos a hacer esa pregunta. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay sinceridad? ¿Hay honestidad? ¿Está el amor de Dios? ¿Está el Espíritu Santo sobre nuestros corazones? ¿O no somos sinceros, no somos compartidos? ¿Queremos engañar aparentemente a Dios para ganar la gloria de los hombres? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones en este momento? Si hay motivos puros, déjame decirte que es muy importante eso, porque es lo que el mundo necesita en este momento. Necesita gente transparente, necesita gente sincera. Muchas veces mi mamá ha comentado que muchos dicen, ¿no? Es que tú eres esto, es que el otro, y dicen que eres cristiano. Somos tal cual en la casa como somos en la iglesia, en el trabajo o en la calle o con nuestra familia que no conoce de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si estamos siendo esa diferencia hacia los demás, si estamos siendo esos hijos de Dios. Y la mayoría de la gente te dice eso, que somos hipócritas, que no somos sinceros, que somos de una manera aquí, que somos de una manera en otro lugar. Seamos transparentes y seamos sinceros. Necesitamos guardar los mandamientos en nuestro corazón para producir vida y compartir vida. En Proverbios 3:1-3 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. ¿Y por qué dice que en el corazón? Como veíamos al principio, ahí es donde salen todos los homicidios, todos los hurtos,
todo lo malo y también todo lo bueno. Por eso escribamos cada uno de los mandamientos en nuestro corazón. También Dios nos invita en esta hora a servirle de todo corazón sin esperar nada a cambio. Y en Josué 22:5 nos dice: esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad y obedezcan sus mandamientos. Manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle a todos de corazón y con todo su ser. Volvemos a nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué estamos sirviendo en este momento? O anteriormente, ¿por qué servíamos? Y si ahora lo vamos a hacer, ¿por qué voy a servir? ¿Por qué voy a servirle a Dios? ¿Y por qué le voy a servir a las demás personas? Y bueno, en este momento quiero que te pongas de pie y me acompañes a hacer una oración. Y bueno, inclinen su rostro, por favor. En esta hora, Señor Jesús, queremos decirte que no hemos sido totalmente sinceros. Pero en este día, Dios nos ofrece paz y un perdón sincero. Recuerda que Él no cambia, que Él envió a morir a su Hijo por amor a cada uno de nosotros. Y en esta hora, tú que estás escuchando esta palabra y deseas tener un corazón sincero y una nueva vida, te pido que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te pido perdón porque no he sido totalmente sincera en todos los aspectos de mi vida. Te pido perdón, bendito Dios, y te pido en esta hora que tú estés en cada uno de nuestros corazones, bendito Dios. Queremos tener una vida nueva, Padre Celestial. Queremos reflejar tu amor. Queremos compartir de ese amor a la gente que no te conoce, que no ha experimentado ese amor y esa gracia, bendito Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a compartir de tu amor a nuestros familiares, bendito Dios, principalmente. Que ellos, que son los que conviven de cerca con nosotros, puedan ver ese amor reflejado en ti, bendito Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser esos hijos que tú quieres que seamos, bendito Padre. Te damos gracias por este momento, por esta oportunidad, bendito Dios, que tú nos das en esta hora. Ayúdanos, Jesús, a ser ese reflejo de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Padre Celestial. Amamos tu presencia, amamos a tu Hijo, bendito Dios, y amamos a tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Gracias porque tú siempre estás llamando a la puerta, bendito Dios, para volver a ti. Ayúdanos a tener un corazón sincero, a tener un corazón con motivos puros, Padre Celestial. Que todo lo que hagamos, bendito Dios, desde lo más sencillo, tengamos esos motivos puros, Padre Celestial. Ayúdanos a reflejar tu amor, Padre Celestial. Y te damos gracias en este momento, Padre Celestial, por cada una de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.